que rescatar de Saer? En primer lugar, y nos explica cuál es esa primera cosa, o sea, usa dos recursos, la enumeración por un lado y la explicación por el otro, nos explica. Saer es importante porque crea un mundo ficcional propio. Todo transcurre en un pueblito o en un lugar muy chiquitito de Santa Fe, en el que va pasando el tiempo y los mismos personajes van creciendo y se van moviendo por las calles de ese lugar. Como si ustedes hoy empezaran a escribir una serie de novelas centrada en la localidad de Los Urgentes y que dentro de 20 años sus novelas sigan centradas en la localidad de Los Urgentes, pero los personajes van a tener 20 años más, van a ser los mismos, pero 20 años después. ¿Me explico? ¿Me voy explicando? Bien, eso es lo que Saer nos está contando sobre la primera importancia, Gamerro nos está contando sobre la primera importancia de Saer. Esta idea de que uno de sus primeros grandes aciertos fue entonces, en la parte objetiva, crear un mundo, y es lo que explica acá, un mundo ficcional en el que en esa ciudad transcurren todas las historias y todos los personajes. ¿Continuamos? Bien. Voy a agarrar el lapicito. Una ciudad de provincia, claro, donde uno puede encontrarse con la misma gente a cada rato, pero no un pueblo en el que uno se encuentra fatalmente todos los días, o sea, una ciudad más grande, como por ejemplo, Marcos Juárez. Y el hecho de que fuera un escritor, y acá va el segundo argumento, acá estaba la primera razón por la que él era sumamente importante, acá va la segunda de la enumeración, y el hecho de que fuera un escritor contemporáneo hacía que ellos crecieran o envejecieran con nosotros, acompañándonos. Ahora ya está, queda una novela, la que dejó terminada antes de morir, y después otro universo se nos ha cerrado. Con la muerte de Juan José Saer se cierra un mundo ficcional. Con la muerte de Juan Rulfo, que es el escritor que nosotros tomamos con Pedro Páramo, se abre, en realidad, con Juan Rulfo se abre un mundo ficcional que es de Comala, pero con la muerte de Juan Rulfo se cierra ese mundo ficcional y los personajes quedan atrapados para siempre allí porque no va a poder venir otro escritor a recrear ese mundo que era de Rulfo. Con Gabriel García Márquez, ¿qué ciudad importante se abre? A ver, nosotros a principio de año pasamos por Gabriel García Márquez, ¿lo recuerdan? Leímos una historia de García Márquez. ¿Qué historia leímos? Gabriel García Márquez. El coronel no tiene quien le escriba. Perfecto. Leímos El coronel no tiene quien le escriba. Mientras Gabriel García Márquez estuvo vivo, ese coronel se fue desarrollando, porque primero fue un joven que peleó en la lucha de los 1000 días dentro de otra novela llamada 100 años de soledad, dentro de la historia de otro pueblo que fue Macondo. Mientras Gabriel García Márquez estuvo vivo, sus personajes fueron pasando de una historia a la otra, porque los encontramos en diferentes historias. Cuando muere García Márquez, que no fue hace mucho, igual que Gamerro, son todos contemporáneos, cuando muere García Márquez se cierra el ciclo o el mundo ficcional de Macondo y de todos sus personajes. Por lo tanto, cada escritor crea su propio mundo ficcional, no importa en qué parte o en qué región particular. Lo importante es que hacen que ese mundo sea totalmente universal. En Macondo vivieron muchas familias y pasaron muchísimas cosas que pueden pasar en Los Urgentes, en Cruz Alta, en Marcos Juárez, en Buenos Aires, en Quito, en cualquier lugar de Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, cualquier lugar de Latinoamérica, o de la América anglosajona, como ustedes lo quieran llamar, en cualquier lugar de América. Todo lo que sucedió entre los personajes pudo haber sucedido en cualquier otro lado, pero ellos han creado un mundo particular, un mundo ficcional que pertenece
a una literatura latinoamericana, pero que tranquilamente refleja situaciones que pueden haber pertenecido a la literatura universal. Y acá va la pregunta, ¿existe la literatura regional o regionalista? Nosotros vamos a buscar en internet y vamos a investigar, y por supuesto que hay una definición de literatura regional o regionalista, aquella que se crea en una región determinada, dentro de un país determinado y límites geográficos que la contienen, perfecto. Pero vino García Márquez e inventó Comala, y Comala puede ser un pueblo. Cuando nosotros leemos la historia de Comala podemos leer anécdotas que no han sucedido a nosotros. Y vino Rulfo y creó un pueblo llamado, vino García Márquez y creó Macondo, vino Rulfo y creó a Comala, vino Juan José Saer y creó un montón de personajes que se mueven en una provincia de Santa Fe, en la República Argentina, pero que si nosotros lo leemos tranquilamente, nos puede estar sucediendo a nosotros. Así que ahí viene realmente el replanteo de cómo la creación literaria y ficcional puede crear mundos totalmente universales dentro de pequeños lugares particulares y geográficos. ¿Me explico? En sí lo que le estoy haciendo es problematizando la idea. La pregunta que ustedes tienen que trabajar es si existe o no existe la literatura regional o regionalista, pero no la respuesta que Internet nos da de la definición de literatura regional o regionalista que está en cualquier libro de literatura, sino la respuesta que se arma desde el planteo de qué hicieron los escritores con esta regionalidad a la que supuestamente los grandes centros de poder los obligaban a ponerse. ¿Qué hizo Saer? No se movió de Santa Fe, pero ¿qué creó? ¿Qué hizo Rulfo? No se movió tal vez de Sayula, ese pueblo chiquito en el que él nació, y recreó todas las costumbres de Sayula de México. Pero ¿en qué se convirtió Comala? ¿Y Macondo en qué se convirtió? Porque muchas de las obras, el coronel no tiene quien la escriba, en una islita de Colombia, la escribió en Francia. No la escribió en esa islita de Colombia, pero desde Francia representó perfectamente lo que era la vida, la costumbre dentro de esa isla de Colombia. ¿Me van siguiendo? ¿Me explico bien? Bueno, continuamos con la lectura de este artículo, que nos quedan 10 minutos nada más. Bien, dice Gamerro que una vez que muere Juan José Saer, otro universo nos queda cerrado. La otra, es señalar lo peculiar de la matriz de su escritura. A primera vista, acá nos va a hacer otro tipo de explicación que tiene que ver con cómo escribe Juan José Saer. A primera vista, combinar la vastedad épica significa de aventuras, de locaciones, de historias y de subjetividades plasmadas en sucesivos monólogos interiores. Sus personajes hablaban mucho consigo mismo. Un monólogo interior es cuando uno habla con su propia conciencia. Muchas veces me preguntan, ¿vos no usás auriculares cuando vas corriendo? No, hablo conmigo misma. Bueno, eso es un monólogo interior. En sucesivos monólogos interiores o avasallantes narraciones orales propias de la literatura de Fulner, y acá quiero que esto lo anoten, es una influencia de Juan José Saer. Juan José Saer leyó mucho a este escritor, Fulner, y muchas de sus obras están influenciadas por él. ¿Por qué quiero que lo anoten? Porque lo vamos a trabajar mucho el año que viene. Con la pulsión de la minucia y el preciosismo artificioso del objetivismo francés. Parecía una empresa insensata, pero por imposible y por inútil. Saer la convirtió en fórmula de su escritura y así recreó las hazañas de Fulner, la de un escritor de provincias, esto es lo más importante, la de un escritor de provincias regionalista por colocación, o sea, regional porque vivía ahí, en Santa Fe, y por su elección de temas y ambientes, que adopta una escritura de vanguardia y crea desde los márgenes una literatura moderna. Y se anotan y se remarcan esta frase. Esta es la respuesta de Gamerro con respecto a la literatura regional o regionalista. Desde
un lugar específico, desde un lugar remoto de una provincia muy pequeña, se puede hacer literatura universal y moderna. Entonces, compartiendo una idea en el pizarrón con respecto a la pregunta ¿existe una literatura regional o regionalista? Gamerro, hablando de Saer, dice que el escritor santafesino construye al estilo de Fulner, me faltó la U, una narrativa localista, pero universal. ¿Eso quedó claro? ¿Hay alguna duda sobre eso? ¿No? Bien, continuamos. Estábamos acá, no sé por qué me borra la parte de... Un escritor de provincias que logra ocupar el centro de la escena sin pisar ni él ni su obra por Buenos Aires, ya que toda una revolución, ya es toda una revolución en nuestra siempre tan unitaria literatura. Y acá tenemos una postura del autor que ustedes se van a remarcar porque la tarea consiste en explicar justamente este fragmento. En relación a lo que yo les venía hablando, ustedes tienen que explicar esto. Y voy a hacer algo para que no se les escape. Quinto, acá está. Ahí lo tienen. En el grupo les acabo de pasar justamente la captura de pantalla de lo que tienen que explicar. Volvamos acá. Y volvamos a... Y se me fue. Bien, gracias. Acá, acá. Bien, esto es lo que ustedes tienen que explicar de tarea. Un escritor de provincia que logra ocupar el centro de la escena sin pasar ni él ni su obra por Buenos Aires, ya que ya es toda una revolución en nuestra siempre tan unitaria literatura. Tenemos entonces a Juan José Saer, que desde la provincia de Santa Fe, desde el litoral santafesino, va a crear una obra tan universal como cualquier escritor que haya escrito desde los centros de poder que en ese momento estaban en Buenos Aires. Borges estaba en Buenos Aires, Bioy Casares, Silvino Campo, Victorio Campo, Cortázar, y vamos a ver el año que viene cómo Roberto Ar sufre toda esta cuestión del poder tan unitario y tan centralizado de la literatura y termina suicidándose. Los escritores pueden proponerse abarcar el universo entero, y aun cuando lo logren, en el recuerdo siempre terminamos asociándonos con alguna de las provincias. Un lugar geográfico, un momento del día o del año, cierta clase de personajes. Haroldo Conti es uno de los desaparecidos de la dictadura militar, chicos. Es sobre todo una serie de lugares
imborrables, el Delta, la Costanera Sur y la costa uruguaya. Borges está en Palermo y la hora del ocaso. Lo vamos a ver a Borges el año que viene. Quiroga, a Quiroga lo leímos, si no me equivoco, lo leyeron ustedes en Misiones, cuando fuimos a Cataratas pasamos por su casa. Creo que fueron ustedes. ¿Fueron ustedes? No fuimos nosotros. Ah, no fueron a ustedes. Bueno, Quiroga, que escribe cuentos de amor, locura de muerte, y lo habrán leído en el primario con muchos de los cuentos de la selva, escribe desde la selva misionera. Juan José Saer está asociado, por supuesto, al litoral santafesino, al norte de la provincia, ya más Chaco que Pampa, el río, las islas, las inundaciones y los colores de sus veranos. ¿Qué recurso argumentativo es todo esto? Las islas, el río, las islas, las inundaciones y los colores de sus veranos. ¿Recurso argumentativo? Vamos, ustedes pueden. ¿Qué recurso argumentativo es? Cuando yo voy poniendo diferentes tipos de cosas. Son ejemplos. Son ejemplos y son enumeraciones. Muy bien. Ejemplificación y enumeración. Que provocan menos malestar físico que asombro metafísico. Y sobre todo la lluvia de invierno. Y acá viene el por qué el título de este artículo se llama El hombre que hacía llover. Chicos, en el litoral santafesino llueve siempre. La humedad es una de las características principales, geográficamente hablando. La lluvia de invierno, que no para de caer, hora tras hora y día tras día, que parece que va a seguir para siempre, en cicatrices, en el taximetrista, en palo y hueso, en la imborrable, fundamentalmente llueve. No estoy diciendo que cuando leo a Saer me gustan sus descripciones de la lluvia. No son, por otra parte, sartas de palabras sobre la lluvia. Son palabras convertidas en gotas que mojan a quien las lee. Estoy diciendo más bien que cada vez que llueve siento que estoy en una novela de Saer. No puedo ver llover, si estoy adentro de un auto sobre todo, sin pensar, sentir con sus palabras, sin convertirme en suma en uno de sus personajes, escribiendo con mi amigo Rubén Mira el guión del taximetrista que Sergio Renán filmará en unos días, un día de estos, y Saer ya nunca llegará a ver. Una vez, tratando de dar el tono justo para una indicación escénica, no supe poner más que es un saeriano día de lluvia. La frase en sí no es memorable, hasta que puede resultar fea. Un guión, después de todo, es una serie de instrucciones, no una pieza literaria. Pero yo sentí que por una vez había alcanzado la precisión absoluta. Lo mismo que cuenta él acá es lo que me sucede a mí cada vez que abro los ojos y todavía no amaneció o está amaneciendo. Amanece, está con los ojos abiertos. Lo mismo que le pasa a él cuando ve la lluvia, me pasa a mí cuando abro de repente los ojos porque me despierto abruptamente. Saer fue, hacer llover en las novelas de Saer es también una manera de hacer pasar el tiempo, y esta es otra de las cosas que el autor, como su maestro Proust, y Proust lo vamos a notar porque es otra influencia, Fulner y Proust son influencias de Saer, nos enseña a sentir el tiempo. Y vamos a la frase final porque se me termina el tiempo. Saer fue, entre tantas cosas, el escritor capaz de mantener una frase como esta en el aire hasta dejarnos sin aliento. Como esos equilibristas, ¿y qué recurso argumentativo tenemos acá? Como esos equilibristas, Saer fue como esos equilibristas. ¿Cómo se llama este recurso argumentativo? En el que yo pongo dos elementos y le pongo un como al medio. Comparación. Muy bien, comparación.
como esos equilibristas que todo el tiempo nos hacen creer que están a punto de caerse y que llegan al final de su recorrido con una reverencia tan elegante y canchera que entendemos que los momentos de zozobra fueron apenas actuados, para que no nos perdiéramos en plena contemplación de la belleza de la emoción del riesgo. Y fue también, claro, el escritor que sabía hacer llover como nadie en la literatura. Y nada, es muy triste que se haya muerto. Bien, este entonces es el artículo con el que ustedes van a trabajar estos 15 días hasta que nos volvamos a encontrar. Anotamos. Yo les voy a compartir ahora El hombre que hacía llover. Les comparto rápidamente la planificación del 28 de agosto. Grupo Celeste. Juan José Saer, argumentación. Una mirada del autor desde la perspectiva de Carlos Gamerro. Material bibliográfico, acá tienen el enlace en el que tienen que entrar. Lectura del artículo. Reconocimiento de, ¿qué van a hacer ustedes? Reconocimiento del tema, problema, hipótesis, recursos argumentativos. Valoración del autor sobre la literatura de Saer. Características de la escritura del autor santafesino y comentario del artículo leído. Realizar un escrito que exponga los elementos reconocidos de manera coherente, cohesiva y progresiva en cuanto al avance del tema en el propio texto. Se pretende lograr un ejercicio de redacción argumentativa, ustedes, a partir de la lectura de un artículo de crítica literaria. Bien, esa es la tarea que tienen que hacer. ¿Alguna duda? Yo se las voy a pasar al grupo. ¿Alguna duda sobre la tarea? No. Bien, se entrega el próximo viernes, que si me dan un segundo ya miro el calendario, estamos en 28 y nos vuelve a tocar el 11 de septiembre. Acá. No les puse la fecha de entrega. Ah, sí. La lectura compartida del artículo, actividad de aplicación para entregar el 11 de septiembre. Bien. ¿Dudas con respecto a lo que charlamos hoy? Hicimos un poco de repaso de recursos argumentativos, leímos un artículo de un escritor como Gamerro, que es un escritor muy importante dentro de la literatura argentina, hablando de Juan José Saer, del cual ustedes leyeron discusión sobre el término zona. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quejas? ¿No? Bueno, entonces, para el 11 de septiembre espero los artículos escritos por ustedes. Bueno, buen fin de semana para todos. Nos estamos viendo. Profe. Chau, chau, hasta luego. Chao. Chau.